excelente ahí, ¿verdad? En controles. Qué bueno que Dios le ha dado esa sabiduría para poder servir de esa manera. Bien, entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, ¿verdad? En esta hora para pedir la bendición a nuestro Dios, para que sea Él el que nos dirija, el que nos bendiga y el que nos use para glorificar su nombre a través de este tiempo. Padre eterno, gracias te damos. Tú eres maravilloso, tú eres Dios poderoso, excelso eres tú, Señor, Señor de gloria y de majestad. Señor, gracias por habernos concedido este día. Gracias por esta semana. Sabemos que ha sido de mucha bendición. Tú has hablado a cada uno en particular. Has hablado del rol de los padres, el rol de la esposa. Y ahora, Señor, miraremos también el rol de los hijos. Gracias, Señor, porque estos temas son de vital importancia dentro del seno de la familia. Ayúdanos entonces, Señor, en esta noche para hacerlo de acuerdo a tu deseo y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que pueda llevar ese mensaje a cada mente, a cada corazón de todos mis hermanos y que el propósito sea que las familias, que los matrimonios y que los hijos sean bendecidos, Señor, por el consejo de tu palabra. Sana a los que están enfermos, Señor, los que están pasando momentos difíciles, por ellos te rogamos, para que tú puedas poner tu mano sanadora, especialmente por mi padre, Señor. Te pido por él para que tú puedas permitirle a que él pueda descansar. Señor, sabemos que el descanso, Señor, físico es importante, la hora de dormir. Tú has diseñado eso para que el cuerpo, Señor, pueda tomar fuerza, pero él ha estado ausente, Señor, de poder dormir. Entonces, te pedimos en el nombre precioso que le ayudes a nuestro Padre y así a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Enfermedad, alguna dificultad, que tu gracia, que tu poder se manifieste, Señor, en cada uno de esas familias. Te adoramos y te bendecimos y úsanos en esta noche, Señor, para ser expositores de tu palabra y que abras la mente y el corazón y los oídos de todos mis hermanos para que seamos edificados por medio de tu Santo Espíritu y el poder de tu santa palabra. Gracias te damos y todos estos favores los pedimos en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a hablar acerca del rol, el rol de los hijos en la familia, ¿verdad? Y hermanos, nuestro tema, ¿verdad? Nuestro tema va a ser el diseño de Dios para los hijos, ¿verdad? El diseño de Dios para los hijos. Hermanos, todos estamos, ¿verdad? En condición de hijos. Mire que es algo maravilloso, ¿verdad? Los que han sido padres, primero fueron hijos, ¿verdad? Las que ahora son madres, primero fueron hijas. Entonces, todos estamos, ¿verdad? En esa condición de hijos. Tenemos también nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y qué maravilloso es pertenecer a la familia del Señor. Somos hijos del Señor. Estamos en esa condición de hijos espirituales también, ¿verdad? Somos parte del diseño de Dios, porque es Dios, ¿verdad? El arquitecto de la familia, ¿verdad? Dios fue el que ha formado la familia, Dios es el que ha dado la oportunidad a los padres que puedan tener hijos, ¿verdad? Y que, hermanos, qué interesante es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esto, ¿verdad? Entonces, nuestro tema, el diseño de Dios para los hijos, ¿verdad? Y vamos a hacerlo, hermanos, a través de 5 preguntas que surgen en este estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? 5 preguntas que están relacionadas al estudio que vamos a tener hoy en esta hora. El diseño de Dios para los hijos. Bien, entonces, si nos hacemos una pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos?
Bueno, según hermanos, la palabra del Señor, según lo que las Sagradas Escrituras nos dice, ¿verdad? Acerca de quiénes son los hijos. Bueno, el Salmo, vamos a ir al libro de Salmos, Salmo 127, ¿verdad? El versículo 3 tiene la respuesta acerca de esta pregunta, ¿verdad? La primera pregunta que encontramos, ¿quiénes son los hijos? Bueno, dice este pasaje de Salmos 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Mire, entonces, ¿quiénes son los hijos? Bueno, son la herencia de Jehová. Usted que ahora es padre, también es hijo. Porque todos, ¿verdad? Antes de ser padres, hemos sido hijos. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Bueno, los hijos son, según, hermanos, la palabra del Señor, los hijos son la herencia de Jehová. Qué maravilloso es entonces, hermanos, poder darnos cuenta, ¿verdad? Que cada hijo, ¿verdad? Es una herencia que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Los hijos son la herencia de, de Jehová, según lo que nos dice este Salmo 127, versículo 3. Entonces, mis amados hermanos, podemos responder entonces a esa pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos? Bueno, los hijos son la herencia de Jehová. Hermanos, podemos ver, Dios diseñó, ¿verdad? Al hombre, Dios formó al hombre. Y miremos el orden, ¿verdad? Miremos el orden. Primero Dios formó al hombre, luego formó a la mujer, ¿verdad? Y luego de esa unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Pues vinieron los hijos, ¿verdad? Entonces, este salmo dice, hermanos, que herencia de Jehová son los hijos. Ahora miremos, hermanos, ¿por qué razón han llegado los hijos? Eso es otra pregunta, ¿verdad? Primero, ¿quiénes son los hijos? Bueno, los hijos son la herencia de Jehová. Fue Dios, en el diseño de Dios, ¿verdad? Que dijo, hermanos, que la tierra fuera llena de hijos. Él formó aquel hogar, ¿verdad? En el huerto del Edén. Él formó aquel matrimonio, aquella pareja. Y de ahí dependemos todos los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, entonces, hermanos, vemos la segunda pregunta es, hermanos, ¿por qué razón han llegado los hijos al hogar? Bueno, en primer lugar, vemos, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos responde a esta pregunta que hemos hecho, ¿quiénes son los hijos? Bueno, son la herencia de Jehová. ¿Y por qué han llegado los hijos, hermanos, al seno del hogar? Bueno, han llegado por determinación divina. Dice, Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le hizo una ayuda idónea. Y de esa ayuda idónea, pues, ¿verdad? Sabemos que esa ayuda idónea para Adán se llamó Eva. Y entonces Dios los bendijo, ¿verdad? Cuando los formó y los puso ahí, los bendijo y les dio una orden y de esa orden fue, mire, llenad la tierra, ¿verdad? Llenad la tierra. Dios bendijo aquel primer matrimonio que él había formado y los bendijo y les dijo, hermanos, les dio la determinación de que la tierra fuese llena. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, Génesis 1:27. Vamos a leer, hermanos, Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Génesis 1:27 nos dice, hermanos, la razón por qué llegaron los hijos, ¿verdad? Veamos entonces Génesis 1, verso 27.
Dice, hermanos, la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos damos cuenta que, hermanos, ¿por qué razón, verdad? ¿Llegaron los hijos? Bueno, los hijos llegaron por determinación divina, porque era el propósito de Dios, de aquel primer hombre y aquella primera mujer que él formó en el huerto del Edén, les dio órdenes específicas. Mire, fructificado y multiplicado. Entonces, los hijos vinieron por determinación divina, porque Dios tenía el plan de llenar, hermanos, toda la tierra de seres humanos, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, la segunda pregunta que hemos hecho: ¿por qué razón han llegado los hijos al seno del hogar? Bueno, los hijos han llegado por determinación divina. Los hijos no llegaron por casualidad, ¿verdad? No llegaron por el Big Bang. No, es porque Dios determinó llenar la tierra con seres humanos, ¿verdad? Es una orden divina de parte del Señor cuando Él los bendijo. Mire, tenían la aprobación de Dios al bendecirlos y darles la orden de multiplicar y de, hermanos, y llenar la tierra, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso, hermanos, es el diseño de Dios para la familia. Qué maravilloso es el diseño de Dios para los padres. Entonces, hemos visto, hermanos, ¿verdad? Esta segunda pregunta: ¿por qué razón llegaron los hijos al seno del hogar? Entonces, han llegado por determinación divina, ¿verdad? Pero mire, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es darnos cuenta, ¿verdad? Que, hermanos, qué terrible es darnos cuenta que algunos han pensado, ¿verdad? Que los hijos deben de llegar porque ellos así lo quieren, pero vemos que no es así. Tal vez en la mente de Adán no estaba eso, pero sí en la mente de Dios. Bien, ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Cuándo han de llegar los hijos? Buena pregunta, ¿verdad? Y a veces, hermanos, ¿cuándo han de llegar los hijos? Los hijos, hermanos, ¿verdad? Han de llegar al seno de la familia cuando un hombre y una mujer se casan. Entonces tienen la aprobación de Dios para llenar la tierra y multiplicarse. Durante no suceda eso, entonces, hermanos, estamos violentando el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios, hermanos, es que los hijos vengan. Pero ¿cuándo es que van a llegar los hijos? Bueno, van a llegar dentro del seno del matrimonio. Cuando un hombre y cuando una mujer se casan, tienen la bendición de Dios, y lo que se espera, hermanos, es que los hijos lleguen. Qué triste fuera, ¿verdad, hermanos? Que nos llegásemos a casar y que no vinieran los hijos, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿verdad? Los hijos han de llegar al seno del hogar por vía del matrimonio. Porque cuando ese hombre y esa mujer se casan y llegan a tener una relación, bueno, por consiguiente, lo que va a salir de esa relación son los hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tercera pregunta: ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo han de llegar los hijos? Cuando un hombre y una mujer se casan. Tienen la potestad, la venia de traer hijos al mundo, ¿verdad? Pero, hermanos, se ha cambiado, ¿verdad? Se ha cambiado el diseño de Dios.
Se ha cambiado ese diseño que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Para la procreación de la familia, ¿verdad? Mire que hay jovencitas, ¿verdad? Y jovencitos que sin la aprobación de Dios están trayendo hijos al mundo. ¿Cuándo han de llegar los hijos al seno del hogar? Cuando tienen la aprobación de Dios en la relación del matrimonio. Si llegan los hijos antes de esa aprobación de Dios, entonces, hermanos, ¿verdad? Y es un poco fuerte esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Esos hijos que han llegado antes del matrimonio, la Biblia los llama bastardos, ¿verdad? No son hijos legítimos. ¿Por qué? Porque alguien ha violentado el diseño de Dios. El diseño de Dios es que las familias, ¿verdad?, se multipliquen. Esa fue la orden directa de parte del Señor. Pero ¿cuándo han de llegar esos hijos al hogar? Bueno, dentro del matrimonio. Porque si no llegan, ¿verdad?, antes del matrimonio, entonces, hermanos, eso sería, ¿verdad?, abiertamente un adulterio, ¿verdad? Entonces, hermanos, los hijos, ¿cuándo han de llegar los hijos al matrimonio? Cuando hay ¿verdad? ¿Cuándo han de llegar los hijos al seno del hogar? Cuando hay un matrimonio establecido, tienen la venia, tienen la bendición de Dios. Entonces, eso está aprobado por Dios para que puedan llegar los hijos al seno del hogar, ¿verdad? No sé si tenemos claro entonces, ¿verdad? Acerca de estas tres preguntas que hemos hecho, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos? Bueno, los hijos, en primer lugar, son la herencia de Jehová. Los hijos son la herencia de Jehová. Segundo lugar, los hijos han llegado por determinación divina, ¿verdad? Lo vimos en el Salmo 127, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Mire, herencia de Jehová son los hijos. Y en tercer lugar, ¿cuándo han de llegar los hijos? Bueno, ya hemos dicho, hermanos, ¿verdad?, que los hijos han de llegar cuando existe, hermanos, el matrimonio, cuando hay esa declaración de que un hombre y una mujer se unen en ese vínculo, ¿verdad?, del matrimonio, porque dice la palabra del Señor que honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver a la luz de la palabra, ¿verdad? Cómo, hermanos, se ha intercambiado, ¿verdad? El hombre, la mujer ha intercambiado el diseño de Dios y por eso podemos ver, hermanos, una sociedad, ¿verdad? Una sociedad, hermanos, con muchos problemas, ¿verdad? Porque no tienen la aprobación de Dios. En muchos hogares, ¿verdad?, han nacido hijos, pero no tienen la aprobación de Dios, ¿verdad? La aprobación de Dios sobre los hijos viene cuando, hermanos, ¿verdad? Cuando el matrimonio está establecido, entonces esa pareja tienen, hermanos, la aprobación y la bendición de Dios para multiplicarse y para llenar la tierra. Bien, entonces, hermanos, como se han cambiado, ¿verdad? Se ha cambiado el diseño de Dios, entonces hay muchos hijos que han llegado, ¿verdad?, no con la aprobación del Señor. Por eso, hermanos, vemos una sociedad, ¿verdad?, hijos rebeldes, hijos, hermanos, que no han sido disciplinados en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque desde la formación, hermanos, desde de la procreación, ¿verdad? Hermanos, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Desde la concepción, desde ahí nacemos, hermanos, con una naturaleza caída, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios aprueba a esos hijos que vengan dentro del seno de el matrimonio, ¿verdad? Entonces, podemos responder, hermanos, ¿cuándo han de llegar los hijos? Bueno,
cuando, hermanos, una pareja de un hombre y una mujer se han casado, ¿verdad? Tienen la aprobación del Señor. Número 4. La pregunta número 4. ¿Cuál es el deber, verdad? ¿Cuál es el deber de los padres para con los hijos? ¿Cuál es el deber de los padres para con los hijos? El texto que teníamos en Efesios, vamos a ir a esta cita. Efesios capítulo 6. Versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cuál es el deber de los padres para con los hijos? Estamos viendo el rol de los hijos en la familia. Pero, hermanos, para hablar de hijos tenemos que hablar de los padres, tenemos que hablar del matrimonio, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos que el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, él dice, hermanos, ¿verdad? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación ¿de quién? Del Señor. Ese es el papel, ¿verdad? De los padres para con los hijos. Ese es el rol del papá, de los padres, de nosotros, los padres, porque Dios nos ha concedido, da la bendición de que seamos padres, ¿verdad? De que seamos padres. Bien, entonces, mis amados hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Que ¿cuál es el deber de los padres hacia los hijos? Bueno, Dios, hermanos, nos ha dado el privilegio, ¿verdad? De ser cabeza en el hogar y somos los responsables de la crianza y la disciplina de nuestros hijos. Somos los responsables, estamos llamados los hombres a ser cabeza, nosotros padres, pero aquí está hablando, hermano, no solamente del varón, está hablando de, cuando habla de padres, está hablando de el hombre y la mujer, está hablando del matrimonio en sí, ¿verdad? Entonces, vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Bien. Hermanos, aquí el Salmo 127, ¿verdad? Salmo 127, dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo habla de los hijos, hermanos, como saetas, ¿verdad? Dice que son como saetas, son como flechas. Y nosotros los padres tenemos, hermanos, la responsabilidad de direccionar a nuestros hijos. Si ellos son como una flecha, entonces nosotros somos como el arquero, ¿verdad? El arquero es el que tiene un arco, ¿verdad? Y una saeta, ¿verdad? Entonces, los padres tenemos el deber, hermanos, de darle dirección a nuestros hijos. ¿Y cuál es la dirección que debe llevar nuestros hijos? Bueno, ese padre debe de direccionar esa flecha hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Allí deben habla de los hijos, ¿verdad? Aquí en este Salmo 127 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros los padres? Bueno, el deber de nosotros los padres es aquí en este pasaje, hermanos, ¿verdad? En Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hermanos, pero, ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha sucedido? Somos los responsables de direccionar esas flechas, ¿verdad? Hacia el blanco perfecto que es Cristo. La responsabilidad que tenemos, hermanos, prioritaria, nosotros, los padres, es llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, ponerlos en el blanco perfecto que es Cristo. Esa es la responsabilidad. Por eso Pablo dice, disciplínalos en la amonestación, amonéstalos y disciplínalos en la palabra del Señor. Los elementos y las herramientas que Dios nos ha dado, hermanos, para poder hacerlo es, hermanos, la palabra del Señor. Entonces, nuestra responsabilidad o deber como padres, ¿verdad? Es, hermanos, hacer que nuestros hijos lleguen a conocer a Cristo. Esa es la dirección, ese es el rumbo que esa flecha, ¿verdad? Debe de llevar, ¿verdad? Es dar en el blanco perfecto que es Jesucristo. Hermanos, algo me llama la atención en Noé, ¿verdad? Noé, hermanos, tuvo la bendición, ¿verdad?, de introducir a su familia en el arca de salvación. El arca de Noé era el medio, ¿verdad?, para escapar del juicio que venía sobre la faz de la tierra. Y Noé metió a su familia en el arca. Esas flechas que fueron dadas a él las direccionó hacia Cristo. ¿Y cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres? Bueno, es criar y disciplinar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los elementos? Ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos o las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder disciplinar y para poder educar y para poder formar y para dar, hermanos, hacer que esos corazones de nuestros hijos puedan llegar rendidos a los pies de Cristo? Bueno, hermanos, encontramos que Segunda de Timoteo, miremos esta cita, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, hermanos, la palabra del Señor. Toda la escritura, mire, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál, hermanos, es el deber de los padres hacia los hijos? En la respuesta a la pregunta que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vemos, mis amados hermanos, que el padre tiene esa responsabilidad de direccionar a los hijos hacia Cristo. ¿Cuáles son los materiales y las herramientas o el mapa, ¿verdad?, que debe de usar ese padre para alcanzar el propósito? Bueno, dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay un propósito ahí, ¿verdad? Para que el hombre de Dios, para que el Hijo de Dios, ¿verdad?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, vemos el deber de
los padres, ¿verdad? Para con sus hijos. Vamos al Antiguo Testamento también, ¿verdad? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a irnos a este pasaje, Deuteronomio capítulo 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra a la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, podemos ver cuánto, hermanos, se ha cambiado, ¿verdad? El diseño de Dios. Como padres, tenemos la responsabilidad de, hermanos, de cuidar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, proveer para nuestros hijos. ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad. Pero, hermanos, hemos descuidado la parte más importante. Porque nos hemos preocupado porque nuestros hijos tengan techo, comida, ¿verdad? Tengan ropa, tengan educación, tengan salud. Sí, nos hemos preocupado por eso, pero nos hemos descuidado, hermanos, en otro aspecto más importante, el que dice Pablo en Efesios 6:4. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Nos hemos enfocado solo para criarlos, hermanos, ¿verdad? Físicamente, que tengan salud, que tengan comida, que tengan esto y lo otro. Pero esos no son los elementos que Pablo dice, hermanos, que los debemos instruir y disciplinar en la amonestación de la palabra del Señor. Lo que hemos hecho no está malo, porque es un deber como padres, proveer para nuestros hijos, ¿verdad? Cuidarlos, pero hemos descuidado ese aspecto importante, hermanos. Entonces se ha cambiado el diseño de Dios. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos? El diseño de Dios para los hijos. Y estamos viendo la pregunta número 4, ¿verdad? El deber de los padres hacia los hijos. Entonces nos hemos enfocado, hermanos, en proveer, en ser buenos protectores, en darle a nuestros hijos, ¿verdad? Juguetes y cosas, pero, hermanos, ¿verdad? Recordemos que en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, las ordenanzas, la ley que se había dado para aquel pueblo era para que se guiaran por el consejo de la palabra de Dios. Esto dice, lo vas a repetir a tus hijos todos los días, andando en el camino, cuando vayas a acostarte, cuando te levantes, ¿verdad? Y dice que vas a escribir esas leyes en las paredes, en las casas, para que, hermanos, eso sea
el pan de cada día, ¿verdad? Pero hermanos, como le dije al principio, ¿verdad? Somos responsables a veces de esa disciplina del Señor. Nos hemos preocupado por otras cosas, pero nos hemos preocupado menos, hermanos, por la disciplina y la enseñanza de la palabra del Señor. Miren lo que nos dice el Salmo, ¿verdad? Este Salmo tiene, hermanos, mucha información para nosotros. Dice Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis y de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es por demás que te afanes, que vayas de madrugada a trabajar y llegues tarde a la casa, ¿verdad? Si Jehová no edifica, si esa disciplina, si esa instrucción de Dios no está a tiempo, entonces, y si el Señor no está en el seno de la familia, en el seno del hogar, todo es en vano. Todo es en vano. Recordemos, amados hermanos, que tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De, hermanos, direccionar esas flechas. Dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? Donde hay muchos hijos, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, y qué triste, ¿verdad? En aquellos hogares cuando no hay hijos. Es que, hermanos, los hijos, ¿verdad? Son como el centro del regocijo y la atracción de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese deber de los padres con esa bendición que tenemos? Porque los hijos son una bendición del Señor, dice este salmo, ¿verdad? Entonces, si Jehová no edifica la casa, si esa disciplina del Señor no está en la mente y el corazón de nuestros hijos, entonces, hermanos, hemos invertido el diseño o el rol, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, hermanos, que podamos, ¿verdad?, recuperar, ¿verdad? A veces nos hemos afanado y el tiempo se ha ido para poder, hermanos, disciplinar y para corregir a nuestros hijos. Ahora queremos hacerlo, pero ya es tarde, porque ¿quién puede enderezar un árbol ya torcido? ¿Verdad? Un árbol ya torcido, si se quiere enderezar, mejor se rompe, se quiebra, ¿verdad? Es cuando están tempranos, ¿verdad? Cuando están tiernos, que podemos hacerlo para donde nosotros queramos, ¿verdad? Podemos apuntalar un árbol, ¿verdad? Pero ¿quiere usted enderezar un árbol ya maduro? ¿Verdad? Es difícil. Bien, entonces, mis amados hermanos, el deber de los padres hacia los hijos. Hermanos, ese es el deber primordial, ¿verdad? De los padres, disciplinar a sus hijos. Y ya hemos visto cuáles son las herramientas, cuál es el manual que Dios nos ha dejado. Y hemos visto que es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Bien. Número 5, hermano. La pregunta número 5. ¿Qué deben hacer los hijos? ¿Verdad? Si hacemos un recuento de las preguntas que venimos haciendo, número 1, ¿quiénes son los hijos? ¿Verdad? ¿Por qué han llegado los hijos al seno del hogar? ¿Cuándo han de llegar los hijos al seno del hogar? ¿Cuál es el deber de los padres? ¿Verdad? Pregunta número 4. Hemos dado la respuesta a la luz de la palabra. Ahora, ¿qué deben hacer los hijos? Esa sería como la pregunta número 5. ¿Qué deben hacer los hijos? Y Efesios 6, del 1 al 3, nos dice, hermanos, de la siguiente manera. Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Mire, hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién? A vuestros padres. ¿Cuál es el mandato, hermanos, de Dios, verdad?
para los hijos. ¿Cuál es esa orden que encontramos aquí en este libro de Efesios? ¿Cuál es la orden que el Señor da a los hijos? Y recordemos que todos estamos en esa condición de hijos, ¿verdad? No solo porque seamos padres, no somos hijos, porque yo soy hijo, tengo mis padres. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos? Bueno, dice este pasaje, hijos, obedezcan. ¿A quién? A sus padres. Miren, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué razón? También hay una razón ahí. Y es que esto es justo. Miren, los hijos debemos de obedecer, ¿verdad? A nuestros padres. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Porque esto es justo. Mire, eso nos dice el pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer los hijos? Bueno, los hijos deben, hermanos, en primer lugar, vamos a ver tres cosas muy importantes aquí en cuanto a esto, ¿verdad? ¿En qué deben hacer los hijos? Primero, los hijos deben respetar la autoridad de los padres. Los hijos deben respetar la autoridad de los padres. Y hermanos, ¿por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Bueno, los hijos deben de obedecer a sus padres porque es un mandato de parte de Dios. Recordemos que el padre es cabeza, ¿verdad? Es cabeza en el hogar. La madre es la ayuda idónea. Los hermanos han hecho mención, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, el hombre es cabeza. La mujer es el corazón, decía mi hermano Edis ayer, mi hermano Pastor Edis hablaba acerca del rol de las mujeres, ¿verdad? La mujer es el corazón, es como una tejedora, ¿verdad? En el seno de la familia. Entonces, el hombre es cabeza. Entonces, los hijos, hermanos, debemos de obedecer porque estamos en la condición de hijos, debemos obedecer y los hijos también deben de estar sometidos al Señor, pero también deben obedecer a sus padres. Eso es lo que encontramos aquí, hermanos, en este libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced, ¿verdad? A vuestros padres. Y una característica de eso, hermanos, es que los hijos deben respetar la autoridad de los padres. Recuerda que, hermanos, son los padres, ¿verdad? Los tutores, los que han de cuidar, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? Están puestos como proveedores, ¿verdad? Los padres están puestos como proveedores de esos hijos y entonces los hijos deben de obedecer, ¿verdad? Obedecer a sus padres. Deben de respetar, en primer lugar, la autoridad de los padres. ¿Por qué? Los padres son la autoridad puesta por Dios. Entonces, en primer lugar, los hijos deben de respetar la autoridad. Y el apóstol Pablo, en la carta de Romanos, y leemos ahí Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, vamos a este pasaje en Romanos capítulo 13, dice, versículo 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿cuál es el deber de los hijos? Bueno, en primer lugar, respetar la autoridad.
Y hermanos, ¿por qué tenemos tantos conflictos? ¿Por qué la sociedad, hermanos, está tergiversada? Porque no hemos aprendido a respetar, ¿verdad? Y los hijos están llamados a respetar las autoridades. Porque, hermanos, en todo el ámbito, ¿verdad? Hay autoridades. En el cielo hay autoridad. En la tierra, autoridad. Y en los hogares hay autoridad. ¿Y quiénes son la autoridad? En el hogar, los padres. Por determinación de Dios. Porque Él les ha dado el privilegio de que sean padres y que cuiden y que velen y que formen a sus hijos, que los direccionen en la dirección correcta. Y también nos ha dado las herramientas para que podamos lograr el propósito, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, ¿qué deben hacer los hijos? Respetar la autoridad. Los padres son la autoridad, ¿verdad? Puesta por Dios. Y ya hemos visto que el libro de Romanos, capítulo 13, habla acerca de las autoridades que son puestas por Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos cuesta a veces respetar, ¿verdad? Por eso hay mucho irrespeto, ¿verdad? De los hijos hacia los padres, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a respetar las autoridades. Y los padres en el hogar son la autoridad máxima. Lo que los padres digan a los hijos, ellos están en la obligación de obedecer, ¿verdad? Están en la obligación de obedecer a sus padres, a sus padres. ¿Por qué? Dice el mismo texto, porque esto es justo, esto agrada al Señor, es bueno para Dios, ¿verdad? Que a Él se contenta, ¿verdad? Cuando ve que los hijos están obedeciendo a sus padres. ¿Por qué? Porque están sometidos a Él. Y sometidos a Él, entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y los hijos, como hijos, estamos llamados a obedecer a nuestros padres. Estamos llamados a la obediencia. Entonces, en primer lugar, decíamos, ¿verdad?, que los hijos deben respetar la autoridad. En segundo lugar, los hijos deben de obedecer. ¿Por qué? Bueno, deben de obedecer porque es un mandato de parte de Dios y porque eso es justo. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos a nuestra cita en Efesios, ¿verdad? En primer lugar, dijimos que los hijos deben de respetar la autoridad, pero en segundo lugar, los hijos deben de obedecer, ¿verdad? Deben de obedecer a sus padres, porque esto es justo. Dios, ¿verdad? Se complace, ¿verdad? En esto. ¿Y en qué se complace el Señor? En que los hijos, ¿verdad? Puedan ser obedientes a sus padres. Porque tenemos un ejemplo, hermano, ¿verdad? Tenemos un ejemplo claro en la vida de Jesús, su obediencia. Su obediencia fue hasta la muerte, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero por obedecer a su padre. Todo lo que el padre le mandó hacer, él lo hizo, ¿verdad? También Jesús, cuando, hermanos, Jesús fue un niño, fue hijo de José y María, y él estaba sujeto a sus padres, ¿verdad? Sus padres lo estaban disciplinando, lo estaban enseñando. Dice en el libro de Lucas, Jesús crecía, ¿verdad? En estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? De obediencia. Cristo Jesús es el ejemplo, ¿verdad? A seguir. Entonces, estamos viendo en segundo lugar, ¿verdad? ¿Qué deben hacer los hijos? En primer lugar, respetar la autoridad. En segundo lugar, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y encontramos ahí, hermanos, la razón, ¿verdad? Porque esto es justo. Quiero que vayamos a Proverbio, capítulo 1, versículo 8 y 9. Proverbio, ¿verdad? El libro que está adelantito ahí donde la cita, donde lo hemos tenido en Salmo 127.
Proverbios 9 más adelantito, ¿verdad? Ah, Proverbios capítulo 9, el versículo 8 y 9. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. No reprendas, vamos a ver, Proverbios, le dije, no, Proverbios 1 es, hermano, 8 y 9, Proverbios 1, 8 y versículo 9, dice así. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la disciplina de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la disciplina de tu madre, porque son como adorno, como collares, ¿verdad? Que hermosean, que dan, hermanos, un aspecto, ¿verdad? Elegante. Bueno, así habla, hermanos, Salomón en este proverbio. ¿Y cuál es la instrucción? Bueno, que los hijos, ¿verdad? Reciban la instrucción de sus padres. Porque ellos, los hijos deben de obedecer, no deben de rehusar, ¿verdad? La disciplina, la enseñanza, el consejo de sus padres, porque si desprecian la disciplina, el consejo de sus padres, otro los va a aconsejar. Qué mejor, ¿verdad? Ser aconsejado por sus padres, porque sus padres lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Allá en la calle, otro te va a aconsejar, pero te va a dar un mal consejo que te va a llevar, ¿verdad? A la ruina, te va a llevar al conflicto, te va a llevar al problema. Pero tu padre nunca te va a dar un consejo mal dado, porque es lo que quiere y tiene la responsabilidad como padre de instruirte, de formarte, de educarte en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, podemos ver que los hijos están llamados a obedecer, ¿verdad? A sus padres. No menospreciemos, ¿verdad? El consejo, la disciplina, porque ese es el mandato de parte de Dios. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos ese mandato de parte de Dios. Entonces los hijos están llamados a obedecer a sus padres. Entonces cuando tu padre y tu madre te aconsejen, no los menosprecies, ¿verdad? Los hijos dicen, es que ustedes ya están pasados de moda, ya están muy viejitos, ¿verdad? Y a veces los hijos se creen saberlo todo, pero no es así. El padre aconseja a su hijo porque quiere que le vaya bien, ¿verdad? El consejo del padre hacia el hijo es porque también él tiene un mandato de parte de Dios y él va a dar cuenta a Dios si no lo hace. Entonces, tenemos ese mandato de parte del Señor, ¿verdad? Que los hijos puedan obedecer a sus padres. También Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3, adelantito ahí, hermanos. Proverbios 3, miren lo que nos dice. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay consejo, hermanos, en este libro de Proverbios hay mucha consejería, ¿verdad? Para los hijos. ¿Qué deben de ser los hijos? Confiar en el Señor, ¿verdad? Pero también deben de confiar en sus padres, ¿verdad? El consejo que el padre está dando, hermanos, lo está dando porque él ama al hijo y no quiere que le vaya mal, entonces por esa razón. Pero a veces los hijos, hermanos, cuando son amonestados, cuando son disciplinados, ellos pueden decir, es que se la traen conmigo, ¿verdad? Es que no me quieren dar la libertad. Algunos dicen, déjame vivir mi vida, es mía, ustedes ya vivieron la suya. No es así. Si el padre aconseja, ¿verdad? Es porque ama a su hijo y quiere lo mejor para ese hijo. Entonces, los hijos deben de obedecer a
a sus padres, ¿verdad? Y hermanos, para ir ya concluyendo, también tenemos, ¿verdad?, que los hijos deben honrar a sus padres, ¿verdad? Los hijos estamos llamados, porque todos estamos en la condición de hijos, estamos llamados a honrar a nuestros padres. La honra, hermanos, se parece un poco a la obediencia, pero no es lo mismo, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Levítico 19:32. Vamos al Antiguo Testamento. Levítico 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? La honra de los hijos hacia los padres. Ese es el tercer aspecto que encontramos en nuestro texto de Efesios 6, ¿verdad? Efesios 6 del 1 al 3, dice que los hijos deben honrar a sus padres, porque ya el padre está viejito, ¿verdad? A veces los hijos menosprecian, ¿verdad? No traen esa honra al padre. Mire lo que nos dice Levítico, ¿verdad? La cita que estábamos leyendo, Levítico 19:32, ¿verdad? Habla acerca de esto, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así como hermanos, ¿verdad? Tenemos hermanos que honrar a Dios, ¿verdad? De igual manera estamos llamados a honrar a nuestros padres, ¿verdad? Dios se merece que sus hijos le honremos, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestros hechos. Entonces los hijos también, ¿verdad? Sus padres están llamados a honrar, no porque tu padre o nuestros padres ya estén ancianos, con mayor, hermanos, con mayor esmero, ¿verdad? Debemos de honrarlos, ¿verdad? Debemos de servirlos. ¿Por qué? Porque ya ellos dieron su vida por nosotros, ¿verdad? Ellos se desvelaron, ellos se desvivieron para darnos, hermanos, una crianza, ¿verdad? Entonces, los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres. ¿De qué manera, verdad, los hijos pueden honrar a sus padres? Bueno, de hermanos, de servirlos, ¿verdad? De obedecerlos. También en la obediencia hay honra para los padres, ¿verdad? Qué bien se siente un padre cuando sus hijos, ¿verdad? Se conducen por el camino del Señor, ¿verdad? Que esos padres se sienten honrados, ¿verdad? Cuando esos hijos salen casados, ¿verdad? Del seno del hogar, ¿verdad? No anduvieron ahí deshonrando la muchachita, no deshonró al padre saliendo embarazada en casa, o los hijos con pocos años sacaron a una muchacha embarazada por ahí, deshonraron el nombre de ese padre. Entonces, amados hermanos, así como Dios se merece honra, así también los padres, ¿verdad? Nuestros merecen honra, ¿verdad? Éxodo, mire, Éxodo 20:12, dentro de los mandamientos, hermanos, en el antiguo pacto, ¿verdad? También encontramos uno de los mandamientos en Éxodo 20, versículo 12, mire lo que nos dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hay un propósito ahí, ¿verdad? De honrar a los padres. Y dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, hay una bendición, hermanos, ¿verdad? Hay una bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hijo, si quieres que te vaya bien y tengas larga vida, bueno, estamos llamados a honrar a nuestros padres. No honres o no obedezcas a tus padres esperando, ¿verdad?, ser bendecido. Vas a honrar a tu padre porque
has entendido que es un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, si honras a tu padre o obedeces a tu padre por esperar algo, es muy liviano eso, hermano, ¿verdad? La honra debe de ser porque ellos se merecen, ¿verdad? Porque también Dios te lo demanda, Dios nos lo demanda a nosotros, ¿verdad? Por eso vamos a honrar a nuestros padres. Y mire que el libro de Éxodo dice, ¿verdad? Que los hijos deben honrar a sus padres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esos hijos sean bendecidos, para que esos hijos tengan larga vida en la tierra. Esa fue la promesa que Dios había hecho para el pueblo de Israel. Pero mire nuestra cita también en Efesios, ¿verdad? Dice el versículo 3, el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Es el primer mandamiento y ahí está la promesa en el versículo 3. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo recalca, ¿verdad? Recalca lo que fue dado en la ley, ¿verdad? Porque esto no solamente tenía vigencia para aquel pueblo, tiene vigencia para nosotros también, ¿verdad? Entonces, hijos, honremos a nuestros padres. Entonces, mis amados hermanos, hemos dado respuesta, ¿verdad? A estas 5 interrogantes, 5 preguntas. Nuestro tema, como ya lo hemos dicho, el diseño de Dios para los hijos. Y, hermanos, qué maravilloso es el Señor que nos permite, ¿verdad?, disfrutar de nuestros hijos. Los hijos son la herencia de Jehová. Así que esto pueda ayudarnos, hermanos, a los hijos, ¿verdad? Puede ayudar para que te vaya bien, para que seas próspero en la vida. ¿Por qué, hermanos, está fracasando la juventud? Bueno, porque han dejado de oír el consejo de sus padres, no han querido sujetarse a la autoridad de ellos, ¿verdad? Entonces vemos jóvenes muriendo a temprana edad porque han desobedecido, no han honrado el nombre del Señor, ni tampoco han honrado a sus padres. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga.